principios del siglo VII, Constantinopla se había convertido en la capital política, administrativa y económica del Imperio Romano. Pero en el corazón de aquel mundo cristiano, Jerusalén continuaba siendo el centro espiritual más importante, la ciudad por excelencia, la Tierra Santa, donde se encontraban todas aquellas lugares históricos, momentos que marcaban hechos importantes de la historia del cristianismo y que tenían gran significancia en el corazón de los creyentes. Jerusalén, donde estaba el Santo Sepulcro, o está el Santo Sepulcro, donde se construyó aquella iglesia magnífica de 12 columnas que rodeaban la tumba de Cristo por el emperador Constantino, y que además cada año miles de peregrinos marchaban por las calles rememorando aquellos momentos el momento de la crucifixión de Jesús para las creencias de los cristianos. Por lo tanto, vamos a tener que, aunque la capital del imperio de Roma, que era un imperio romano cristiano, estaba en Constantinopla, el corazón de todos los creyentes estaba en Jerusalén. Y hoy, en el vídeo de hoy, analizaremos la batalla por Jerusalén, la conquista de los persas de esta importante ciudad en el año 614. Hay que decir que a principios del siglo VII, el imperio bizantino romano, que era como se conocía en aquella época, estaba dividido por una serie de conspiraciones, diferentes personajes que querían ascender al trono, y había además la amenaza en el este de la invasión de diferentes enemigos del imperio. Y en medio de aquel tumulto subió al trono el emperador Heraclius. Va a acontecer que el gran enemigo por excelencia de los romanos en aquel momento era el imperio sasánida de los persas, lo que es Irán. Y acontece que hacia el año 603 los persas pues habían capturado una ciudad muy importante en Mesopotamia, la ciudad de Mardin, una ciudad de lenguaje siríaco o arameo, que era el lenguaje de los cristianos de aquella zona, y que de hecho es el lenguaje primario de los cristianos de las comunidades de lengua siríaca en Siria y también en lo que hoy día es Irak. Y fue una ciudad muy importante porque por supuesto era leal a Constantinopla. Pero las tropas de los romanos, que son enviadas por el emperador para defender aquella ciudad cristiana, en su momento no tienen ningún efecto. Y sucede entonces que el emperador Heraclius decide retirarse hacia Anatolia para luego emprender toda una campaña de contraataque contra las tropas persas que irían hacia el norte de Siria y que también desde Armenia, norte de Siria, avanzarían de tal manera que pudiesen contrarrestar la amenaza de los persas. Pero en ese primer momento, cuando los romanos son derrotados en este norte de Irak, que las tropas romanas tienen que retirarse y que el emperador tiene que retirarse a Anatolia, ocurren una serie de sucesos muy importantes en la historia del cristianismo y en la historia del imperio romano tardío, el imperio bizantino. Y va a acontecer que cuando ocurre esta retirada de las tropas romanas, los persas aprovechan para lanzar una contraofensiva que sería muy importante porque capturarían puntos estratégicos claves, como fueron las ciudades de Antioquía, Damasco, y las tropas persas continuaban avanzando sin detenerse hasta llegar a Caesarea o Cesarea, que era la capital de la provincia romana de Palestina Prima. Y allí, al llegar las tropas del rey de reyes, como se llamaba Cosroes, el rey de Persia, o Shahrazband, se dice de que se rinden los cristianos, se rinden los romanos cuando ven a las tropas de los persas, en este caso se conoce como Irán, pues al llegar a Cesarea. Lógicamente,
si Cesarea se rinde, el próximo objetivo es Jerusalén. Por tanto, se dice de que el general persa que iba guiando aquel ejército se llamaba Shaharbaraz, y llega y sitia la ciudad de Jerusalén. Dicen los cronistas históricos que él comienza a excavar por debajo de las murallas de Jerusalén, haciendo la hueca, las murallas por debajo, y colocó una especie de horcones de madera para sostener los muros. Y luego esos horcones de madera los prendió en fuego. Y por supuesto, una vez que el fuego consumió la madera, los muros se colapsaron. Por tanto, para el año 614, las tropas persas entraron sin misericordia en la ciudad de Jerusalén, que en estos momentos estaba en manos cristianas, porque recordemos otra vez que estamos hablando de que el imperio romano bizantino es el que gobierna y es un imperio cristiano. Y sucede entonces de que los persas, al entrar en la ciudad, cuentan los cronistas, masacran a todo el mundo sin piedad. Mujeres, ancianos, niños, monjes, iglesias son destruidas, quemadas. Los persas se llevan un fragmento de la cruz que era venerada por los cristianos. Según la creencia cristiana, pues la cruz era un fragmento de la cruz de Jesús. Bueno, es terrible la matanza con que los persas entran, con una furia tal que es implacable este dominio persa de la ciudad, y cómo conquistan y la ciudad de Jerusalén. Esta gran batalla de mucha estrategia militar, de gran poderío militar, de gran fuerza y táctica, donde los persas logran pues hacerse con el control de la ciudad, arrebatando la ciudad a los cristianos y por ende a los romanos. Los cronistas de aquella época, en especial, tenemos los testimonios de un monje del monasterio Mar Sabá de Judea, en el desierto. Este monje, que se llamaba Strategos, él narra todo esto sitiado de la ciudad, narra cómo los persas entran y conquistan todo, y también el lamento por aquello, porque incluso se narra de cómo los persas se llevan al patriarca de Jerusalén, a Zacarías, se lo llevan 14 años al cautiverio a Persia. Y bueno, es todo muy emotivo esos momentos de lágrimas y llantos, y fue gran conmoción. Y este monje en sus crónicas narra y hace una comparación entre la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrestre, y él dice que la Jerusalén celestial lloró por la Jerusalén terrestre. Y voy a citar un fragmento de sus palabras cuando él dice que lo siguiente: fue tan grande el dolor y el llanto en los cielos, que este fue un día de gran oscuridad que cayó sobre la ciudad, recordando a las personas la oscuridad que cayó el mismo día de la crucifixión de Cristo. En cuanto a esto, para nosotros los historiadores, pues son crónicas de testigos oculares muy importantes que nos ayudan a comprender qué ocurrió históricamente en la conquista de los persas de la ciudad de Jerusalén en el año 614, principios del siglo VII. Muy importante esto. Ahora, les decía que las tropas romanas pues astutamente sabían que no podían confrontar a los persas cara a cara. Por tanto, el emperador Heraclius decidió realizar una serie de movidas estratégicas que permitiesen, por supuesto, recapturar Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de la vida espiritual. En este caso, por supuesto, estamos haciendo referencia al mundo cristiano. Y hay que recordar que también es centro espiritual para los judíos y musulmanes. Pero el imperio romano, como es cristiano, estamos haciendo referencia específicamente a este momento histórico y la significancia para el emperador y para sus súbditos de mayoría cristiana. Sucede entonces, les decía, de que Heraclius astutamente decide entonces emprender una ofensiva muy importante, y decide, cuando él se retira, luego marcha, envía tropas que van por el norte de Siria, llegan
hasta las cercanías de Mosul, en lo que es Irak, y allí ocurre una batalla decisiva y muy importante, donde las tropas romanas se enfrentan a las tropas de los sasánidas, y ocurrirá una victoria decisiva para los romanos, donde los persas son derrotados realmente con gran matanza. Tal fue el punto que los romanos no se detienen, sino que deciden continuar hasta el mismísimo corazón de Persia y marchan hacia la capital, Ctesifón. Y cuando llegan, se enteran de que el rey de reyes, el rey de los persas, en este caso Cósroes, había fallecido. Y los persas no les queda otra que rendirse ante el poderío militar de las tropas romanas. Sucede entonces que ya para el año 630, Heraclius había salido victorioso en estas batallas contra los persas y marchaba en marzo, en el principio de la primavera. Ya el emperador se encontraba entrando de manera triunfal en Jerusalén, restableciendo los diferentes sitios sagrados y trayendo consigo ese fragmento de madera de la cruz que es un símbolo para los cristianos. Algo muy importante entonces, esta reconquista por parte del emperador romano de la ciudad santa de Jerusalén. Fue uno de estos momentos históricos de tal magnitud que han quedado registrados para siempre en los anales de la historia. Parecía entonces que el dominio de los romanos, el dominio del emperador Heraclius, era realmente, no podía ser desafiado en aquellos momentos. Pero esto fue una ilusión, porque en poco tiempo el mundo cambiaría para siempre. Hacía poco que había surgido una nueva religión en el Medio Oriente. Y con esta nueva religión, el Islam, se expandirían las tropas, ejércitos donde de manera veloz e indetenible arrasarían con todo lo conocido en el mundo cristiano, y surgirían nuevos centros donde ahora una nueva lengua se hablaría, el árabe. Una nueva religión sería de las masas, el Islam. Sobre este tema hablaremos en un vídeo posterior. Les quiero agradecer por su atención. Les envío un gran saludo. No olviden compartir estos materiales, suscribirse al canal, porque es una manera de ayudarme a mí con mi trabajo. Gracias y nos veremos en un próximo encuentro.